invito a que recorras conmigo los lugares donde estuvo Michael Jackson acá en Buenos Aires. Y empezamos acá en el aeropuerto de Ezeiza, acá el día 6 de octubre del año 1993. Michael Jackson llega a la Argentina a sus shows de la gira mundial llamada Dangerous World Tour del disco Dangerous de 1991. Luego de andar por Europa y por Asia, el primer país de Latinoamérica que visitó es acá, Argentina, y visitó Buenos Aires. En Buenos Aires dio 3 tours, el día 8, 10 y 12 de octubre en el estadio River Plate. Llegó en su avión privado y descendió acá en el aeropuerto de Ezeiza. Bueno, esta parte seguramente no estaba, era todo distinto. Bueno, y acá se veía lo que sería la pista de aterrizaje. Él bajó con una sombrilla con los colores de la bandera argentina y bueno, estuvieron abajo muchas personas esperándolo, también su club de fans, y después de ahí empezó su camino hacia el hotel. Todo listo y ahí baja. Custodiado por una sombrilla, no quiere broncearse con el sol de la Argentina. Michael Jackson llega a Buenos Aires por primera vez en su carrera. Está bajando la escalinata del avión que lo trae desde Ginebra. Se va a quedar en Buenos Aires hasta el miércoles que viene. Michael Jackson. Imagínense todo este predio lleno de gente, fanáticos y también lo que eran periodistas peleándose para una buena toma y también una foto ideal acá del rey del pop. Desde el aeropuerto, Michael Jackson se fue en una combi color azul equipada totalmente con sus gustos. Había videojuegos y un teléfono también satelital para comunicarse con cualquier parte del mundo. Su camino del aeropuerto fue escoltado y estuvo 7 días en Buenos Aires. Se hospedó acá, en el antiguo Hyatt, hoy es el Four Seasons. Que lo estaba esperando aquí. El club de fans, por ejemplo, totalmente organizado, esperando. Hay mucho nerviosismo, miren la custodia, todo el mundo pendiente. Ahí están los fans esperando detrás de las rejas. Y cuando se produce ese desbande, ahí está precisamente la banda de Michael Jackson. Que llegó a toda velocidad, apuradísimos, escoltados también por la policía de Argentina. Y bueno, llegaron finalmente al hotel. Quiero encontrar dónde estaba el balcón de su suite. Creo que es por esta calle. Vamos a dar toda la vuelta por acá y vamos a ver si lo encontramos al lugar donde estaban los fans y donde estaba él saludando desde la ventana. Y llegué, no lo puedo creer, ahí estaba Michael Jackson en su balcón saludando a la gente. Qué genial donde llegué. La verdad no pensé que estaba todavía este lugar del hotel. Sale Michael Jackson hacia el shopping, exactamente fue al patio Bullrich. Así es, y no te puedo explicar la desesperación porque queda a 2 cuadras del hotel. Entonces toda la gente fue corriendo atrás y no te puedo explicar lo que fue el shopping. Creo que la gente, además, viste, los del shopping estaban asustados porque nunca habían visto tanta cantidad de gente junta. A pocas cuadras del hotel está este shopping, el patio Bullrich, y fue elegido por Michael para hacer una de sus cortas salidas. Fue custodiado por su seguridad. Michael visitó el shopping. Acá dentro, en uno de los locales que hoy ya no existe, donde estaba comprando, la situación se salió de control y tuvo que salir urgente por una de las puertas de emergencia que daban en el estacionamiento. Los que lo llevaron tenían los autos afuera y la calle estaba colapsada de gente. Y ahí es donde Michael Jackson se subió a un Renault 12 de un desconocido que salía del shopping del estacionamiento y lo llevó de regreso a su hotel. Imagínense en la situación y lo que habrá vivido el dueño de Renault 12 Colorado. Imagínate tenerlo a Michael Jackson al lado y llevarlo a su hotel. Y seguimos recorriendo los caminos que hizo Michael Jackson en Buenos Aires. La verdad que se caminó todo Michael Jackson, ¿eh? Vamos a seguir. ¿Este será el mítico Renault 12 donde escapó Michael? ¿Quién sabe? A las 10 de la noche lo estábamos siguiendo. Por lo menos un shopping que quedaba cerca. Estuvo 2 horas en el shopping, tuvo tranquilidad como para recorrer los distintos locales. Es un lugar de juegos, ¿no? Estas imágenes pertenecen a otro shopping, pero no tenía bien en claro cuál era, hasta que me fijé algunos archivos en YouTube y es el Play Center del Alto Palermo, así que estuvo ahí y también se dice que fue a escuchar música en el Musimundo.
Y llegamos a otro lugar. Acá fue invitado por el presidente Carlos Menem. Michael Jackson estuvo acá en la Casa Rosada y fue recibida por Zulemita y un grupo de niños que eran del club de fans. Menem acá le regala a Michael Jackson un libro de Argentina y bueno, también le regalan una caja que supuestamente tenía cassette con toda la música de rock y pop nacional para que se lo lleve a su casa, para que lo escuche. Fue recibido personalmente por el presidente Carlos Menem. Atrás estaba su hija Zulema. Los saludos de rigor y ahí, rodeando a nuestro ídolo, estaban los chicos del fan club. También se lo vio a Caballero. Ahí están entrando a la sala donde tuvo lugar la recepción. Vemos a Claudia Bello, a Zulemita Menem y detrás, ahí se puede medir la altura de Michael Jackson, aparece el ídolo que vistió para la ocasión una chaqueta verde oliva con charreteras color roja. Iba mascando chicle como detalle. Aquí se están aprestando para las fotos de rigor y va a haber un intercambio interesante de regalos. Michael Jackson aprovechó para colocar en primer término a los chiquititos, especialmente ese niñito del fan club que está prácticamente vestido como él. Un gesto muy simpático de parte de Michael. Los flashes que fueron los que coronaron este encuentro, que fue relativamente breve, y aquí viene el momento en que se lo entrega al presidente de la Nación. El presidente de la Nación, por su parte, ahí hay otro para Zulemita, por supuesto, y otro para Carlos Menem Jr. Y atención con lo que va a ocurrir ahora, porque Michael Jackson le regala primero el pañuelo y después la corbata al presidente de la Nación. El presidente, a su vez, le regala un libro sobre la Argentina, que aquí muestra a Michael Jackson para las fotos. ¿Y qué me dicen? ¿Les está gustando el video? Si es así, suscríbanse al canal y vamos a seguir por otros lugares que recorrió Michael Jackson acá en Buenos Aires. Ayer estuvo en San Telmo viendo antigüedades, por supuesto lo seguimos y con 2 cámaras. Pero además, bueno, se había cambiado de ropa. Lo vemos ahí que ya estaba con una camisa verde fosforescente muy llamativa en el momento que salió, porque se había metido en otro auto en realidad. En un auto de marca francesa color azul. Entre las calles adoquinadas del barrio de San Telmo, Michael Jackson vino acá a intentar pasear. La verdad que pudo recorrer poco y nada, porque la verdad se llenó de gente, todo lo que sea, lo que es afuera. Afuera estaba llenísimo de gente esperándolo cuando se enteraron. Y bueno, dicen que Michael Jackson entró un poquito, pudo ver lo que son las antigüedades. Le gustó algo, pero no pudo comprar nada porque la gente ya demandaba demasiado y se tuvo que volver rápido al hotel. Y llegué al zoológico de Buenos Aires. Bueno, hoy el día se llama Ecoparque. ¿Saben qué? ¿Saben qué pasó acá? También vino Michael Jackson a visitar el zoológico de Buenos Aires. Su gran fanatismo por los animales lo llevó a recorrerlos, que era una de sus actividades recreativas más requeridas en su gira. Se dice que lo recorrió al anochecer. El parque estaba cerrado solo para él, acompañado de unos guardaespaldas y personal especializado del zoológico. Bueno, imagínense acá a Michael Jackson con su recorrido nocturno, con personal de seguridad, personal especializado del zoológico también, recorriendo los lugares acá del zoológico de Buenos Aires, hoy en día llamado Ecoparque. ¿Los lugares claves que él va a visitar? Mira, tiene la ilusión de visitar el hospital de niños, cosa que me gratifica mucho, porque después quiere conocer casa de discos, quiere conocer el zoológico, quiere conocer stores de video, y algún parque de diversiones. O sea que estamos negociando con los parques de diversiones que se pueda ir. En uno de sus tiempos libres, Michael hizo una escapada sorpresa a este lugar. Acá había un parque de diversiones llamado Family Park. Hoy en día no queda nada del lugar. A finales de los 90 desapareció y se loteó todo el predio. Y ya no es como era antes. Como era su costumbre, el recorrido fue exclusivo para él y sus invitados. La visita causó un revuelto en toda la zona, siendo un recuerdo inmemorable para todos los vecinos. Este predio queda en Panamericana y San Lorenzo, en el partido Vicente López, entre el límite de Olivos y Martínez. Se fue directamente a un parque de diversiones que quedaba en Olivos, o sea que fuimos rápidamente, tenía que decir a otra lugar, no pude tomar para allá, y lo seguimos a Michael Jackson y tenemos imágenes exclusivas en el momento en que él estaba subiendo también a los juegos, con chicos que ellos habían llevado también en una van, habían llevado 15 chicos y también dejaron entrar a algunos. Vos sabés que yo veía ahí, abrían la puerta de vez en cuando y decían, pasen, 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 y se iban a...
Y acá donde estaba Lizzy, supuestamente acá era el parque. Bueno, hoy ya no existe más nada de lo que era el parque de diversiones. Y creo que este era el punto donde estaba el lugar. ¿Vienes desde Córdoba para ver el show? Sí, hace de ayer que estamos. Algunos vinimos en camión, otros se vinieron a dedos, otros en micro, como pudimos. ¿Qué expectativas tenés vos del show de Michael Jackson? Bueno, yo pienso que va a ser un recital espectacular, que es uno de los mejores que se van a hacer acá en la Argentina. Y estoy en el Estadio Monumental. Michael Jackson hizo historia con sus 3 shows, con más de 240.000 personas de todo el país y Latinoamérica, en la época donde no existía internet ni redes sociales, y mucho menos los celulares como los conocemos hoy en día. El show tuvo una producción muy avanzada a su época. Estos shows fueron increíbles, como también lo fue su paso por Buenos Aires, donde cada movimiento era noticia y donde también nacieron mitos e historias. Dado que Michael Jackson era solamente un cantante, en ese entonces era la persona más famosa del mundo y verlo pasear por Buenos Aires fue algo irreal. Seguramente Michael habrá salido a muchos más lugares, pero bueno, eso es lo que está documentado y lo que pude investigar, y espero que haya sido todo lo que recorrió, lo que está documentado y lo que se ve en la tele, lo que en los archivos de su visita acá por Buenos Aires. Y este fue el video del día de hoy. Escríbeme en los comentarios si te gusta Michael Jackson, si estuviste en uno de los recitales o en uno de los lugares que visitamos en este video. Ahí también se viste la película. Bueno, espero que te haya gustado el video, todo lo que recorrimos, y si es así, te suscribas al canal y nos vemos en los próximos videos acá en De Paseo. Chau, chau.